¿Quién es Dios? En un increíble viaje a través de las páginas sagradas de la Biblia, somos convocados a explorar los límites entre lo conocido y lo misterioso, entre lo tangible y lo infinito. Cada palabra, como estrellas brillantes en un cielo nocturno, revela verdades que trascienden el entendimiento humano, desafiándonos a sumergirnos en las profundidades de lo divino. En este laberinto de revelaciones, nos enfrentamos a preguntas que resuenan como truenos en los pasillos del tiempo. ¿Qué es Dios? ¿Y cómo es Él? Al desentrañar estos enigmas divinos, encontramos una riqueza de respuestas que resuenan como melodías eternas, entrelazando lo sagrado y lo humano. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos damos cuenta de las limitaciones de nuestro entendimiento finito. Somos seres finitos y limitados. Ante la grandeza de nuestro Creador, ¿cómo podemos intentar abarcar un océano con nuestras manos? De manera similar, nuestro intento de comprender la plenitud de Dios está en este reconocimiento humilde, y es aquí donde el viaje se vuelve aún más fascinante. Como exploradores del cosmos divino, navegamos a través de los misterios de la creación y la redención. Nuestro entendimiento, una brújula que apunta hacia el infinito, nos guía a través de los vastos campos de la fe. Pues así como un mapa antiguo revela tierras desconocidas, la Biblia revela los rincones ocultos del corazón de Dios. Embárcate en esta epopeya espiritual, consciente de que mientras las preguntas sobre el qué se nos revelan, las preguntas sobre el cómo nos desafían a contemplar lo insondable. Al desvelar las Escrituras, nos convertimos en peregrinos de la sabiduría divina, anhelando más, conscientes de que la búsqueda del entendimiento es un viaje eterno ante el Dios eterno. Y estoy aquí para decirte con la Biblia abierta que Dios es espíritu. Tú no has visto a Dios y nadie jamás lo ha visto. Ahora bien, es cierto, por supuesto, que la Biblia habla de sus manos, pero eso es solo una manera de hacer que nuestras mentes limitadas entiendan que Dios es muy poderoso. Es cierto que la Biblia a veces habla de sus ojos, pero eso es solo una manera de hacer que nuestras mentes limitadas entiendan que Él lo ve todo. Es cierto que la Biblia habla de su boca, pero eso es solo una manera de hacer que nuestras mentes limitadas entiendan que Dios habla y se revela. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no puede ser pesado, medido, tocado ni sentido. Por eso Dios tiene nombres, y el nombre más conocido de Dios es, por supuesto, Jehová Yahvé, que es simplemente la forma en inglés de escribir el nombre con el cual se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Dios es alguien. Y es por eso que varias veces en la Biblia leemos que la gente se hizo amiga de Él, y Él se hizo amigo de ellos. Y es por eso que desde el principio de la Biblia hasta el final, leemos que Dios puede ser conocido. Este es el gran Dios que encontramos en las Escrituras. Pero, ¿cómo es Él en sí mismo? En términos de espacio, Dios está en todas partes. ¿No lleno yo el cielo y la tierra?, dice el Señor. Jeremías 23:24. Esto significa que Dios no está ausente en ningún lugar, y que Dios, en toda su gloria, todo su ser, toda su majestad, toda su pureza, todo su poder, todo lo que es Dios, está en cualquier lugar, en cualquier momento y en todas partes, todo el tiempo. En términos de espacio, Él está en todas partes. Ahora bien, nuestras mentes mortales no pueden comprender esto. ¿Cómo puede ser que todo Dios esté aquí y, sin embargo, todo Dios esté allá? ¿Cómo puede ser que Dios en toda su plenitud esté aquí y, sin embargo, si fuéramos a la galaxia más lejana, todo Dios esté allí? Esto nos deja completamente perplejos y supera nuestro entendimiento humano. Pero eso es lo que declara la Escritura, y todo lo que podemos hacer es inclinarnos en adoración. Dios es eterno. En términos de tiempo, Él es eterno. Desde la eternidad,
y hasta la eternidad tú eres Dios. Cuando Abraham le oró, o cuando oramos ahora mismo, Él es exactamente el mismo. Es completamente inmutable. No tuvo principio, no tiene fin, no tiene edad, es infinito. No hay ningún tipo de límite para Dios en términos de conocimiento. Dios lo sabe todo. Nuestro conocimiento es muy limitado. Y si combinamos todo lo que la humanidad sabe, sigue siendo muy poco. Es solo una parte del todo. Dios es infinito. Cuando venimos al mundo, tenemos muy poco conocimiento. Necesitamos aprender las cosas una por una, y a menudo las olvidamos tan rápido como las aprendemos. Dios nunca ha aprendido nada, jamás, y no hay nada que Él no sepa en ningún lugar. Y ve todas las cosas tal como son. Él ve todas las cosas tal como son todo el tiempo. Y leemos en las Escrituras, en el Salmo 147, que su entendimiento es infinito. Esto significa, por supuesto, si no eres convertido, que es imposible engañar a Dios. No puedes engañarlo, no puedes hacer que las cosas parezcan diferentes de lo que realmente son en términos de poder. Él hace todo lo que le place. El Salmo 115:3 dice, «Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place». Y leemos en el libro de Daniel 4:35, «Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué has hecho?». Leemos en Efesios 1:11-12, «Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, hasta el movimiento exacto de un insecto, el soplo del viento, e incluso lo que hacen los hombres malvados. Cada detalle cumple exactamente lo que Dios planeó, sin que Él sea malo de ninguna manera». ¿Qué clase de Dios es este Dios eterno? ¿Qué tipo de Dios es Él? Este Dios que es espíritu, ¿cómo es Él? Dios es santo, y la Biblia nos dice que Él es santo. Dios es luz, y en Él no hay oscuridad en absoluto. En la presencia de Dios, sus maravillosas criaturas nunca pecaron. Y sin embargo, hay algo tan diferente en Dios, algo tan espléndido, que estas criaturas, que nunca han pecado, ni siquiera pueden mirar a Dios porque Él es santo. La palabra santo significa ser apartado, y Dios está apartado de todas sus criaturas. Él es completamente diferente y apartado de todas sus criaturas porque es completamente puro, y sin embargo, nunca podremos entender realmente lo que eso significa. Solo tenemos que aceptar lo que dice la Escritura y decir con el salmista y con Moisés que Él es glorioso en santidad. Dios es justo. Sus ojos son demasiado puros para siquiera mirar el pecado. ¿No es una verdad maravillosa? ¿Puedes imaginar cómo sería si el Dios que existe de eternidad a eternidad, que está en todas partes todo el tiempo, que lo sabe todo y que puede hacer lo que le plazca, fuera malvado, tiránico o egoísta? Sería un mensaje terrible que tendría que predicar. Pero gracias a Dios, no tengo que decir eso, porque Él es santo. Todo en Él es puro y correcto. ¿Cuál es la siguiente palabra? Él es justo, como vemos en el Salmo 145. El Señor es justo en todos sus caminos. Dios no puede hacer nada malo, no puede pensar un pensamiento equivocado, decir una palabra equivocada, ni cometer un acto equivocado. Absolutamente todo lo que Dios hace es justo. Dios es amor. Cuando leemos la Biblia, respiramos un suspiro de alivio. ¿No sería terrible si este gran Dios, infinito y eterno, hiciera aunque sea una sola cosa mal? Esa es una preocupación que nunca necesitamos tener. Él es justo en todos sus caminos. Nunca se le puede culpar de nada. Y Él es amoroso. Todos saben esto. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia no dice, por cierto, que el amor sea Dios. La cosecha aún madura para ellos. El pan todavía se hace y aún lo comen. Pero la mayor prueba de la sabiduría de Dios es que le encanta perdonar a sus enemigos, y lo hace cuando vienen pidiendo misericordia. La Biblia dice, «Tú, Señor, eres bueno, y estás dispuesto a perdonar, y eres abundante en misericordia,
para todos los que te invocan. Y la última palabra en esta lista específica es la palabra sabio. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Daniel siempre decía, porque la sabiduría y el poder son suyos. Observa la complejidad de la creación, el equilibrio delicado, la criatura más pequeña, la molécula más diminuta, el mismo átomo, el ADN. Todo es obra de Dios. Qué sabio es para haberlo creado. Y la misma existencia del conocimiento, el hecho de que exista algo como el entendimiento, es una invención de Dios. Cuando pensamos en cómo planeó una manera de salvar a rebeldes, pecadores, personas ingratas y maliciosas, y lo hizo a través de la sangre de una cruz, admiramos la sabiduría de Dios y decimos con el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le pague? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios es él? ¿Cómo es él en sí mismo? Estas preguntas las podemos responder porque Dios nos ha dado las respuestas. Las preguntas que comienzan con ¿cómo? Ninguna de nosotros las puede responder. ¿Cómo puede Dios estar en todas partes, todo el tiempo, en la totalidad de su ser? No podemos responder eso. ¿Cómo puede Dios saber todas las cosas como realmente son, todo el tiempo, sin aprenderlas? ¿Cómo puede ser justo y amar a la vez, ser justo y bueno? ¿Cómo puede ser tres y sin embargo uno? No podemos responder ninguna de estas preguntas porque somos simples criaturas. Nuestras mentes son muy limitadas y somos criaturas pecadoras, y nuestras mentes están muy nubladas. No hay ninguna pregunta que comience con ¿cómo? Que podamos responder, porque no somos Dios. Si hoy has experimentado la presencia divina mientras veías este video y sientes el deseo de un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva etapa en tu vida, o si deseas renovar tu compromiso debido a haberte apartado del camino por alguna razón, o incluso si nunca has aceptado a Jesucristo como el Señor de tu vida, te invito con amor a aceptar a Cristo. Deja tu comentario a continuación expresando, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.